Buenas, vamos a hablar sobre lo que es el interbloqueo en sistemas operativos. Mi nombre es Jürgen Monterrito Villegas. La agenda para la presentación vamos a empezar con la introducción, luego vamos a pasar al desarrollo, la conclusión y las referencias del trabajo. Introducción. En la primera parte vamos a dar una explicación directa y sencilla sobre lo que es un interbloqueo en sistemas operativos. En la parte 2 se muestran las situaciones específicas donde sucede un interbloqueo en un sistema operativo y la manera más eficaz de solucionar este problema. En la parte 3 vamos a hacer un amplio desarrollo sobre el algoritmo del banquero, donde se visualiza por qué se resuelve ese interbloqueo, además de las ventajas y desventajas que se presenta. Y por último, en la cuarta parte se presenta una imagen donde se detalla el funcionamiento del algoritmo del banquero. ¿Qué es un interbloqueo? De acuerdo con Minet, el interbloqueo se genera cuando dos procesos compiten por acceso a un recurso, pero no tienen la capacidad necesaria para ingresar a dichos procesos. Debido a esto, ambos procesos se encuentran en un enfrentamiento donde ninguno de los dos puede continuar. El interbloqueo es el principal problema de los sistemas operativos porque pueden afectar al rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad del sistema. Aquí tenemos una imagen como referencia de lo que puede suceder con un interbloqueo, pero en forma de tránsito. ¿Cuándo se presenta un interbloqueo en un sistema operativo? Los sistemas operativos tienen la capacidad de mantener varios procesos en la memoria principal. Esto implica que los procesadores retienen sus recursos incluso antes de recibir tiempo de la CPU, lo que puede dar lugar a situaciones de interbloqueo. Además, si no hay manera de prever el comportamiento de un proceso, la resolución de este punto muerto se vuelve más complicada. Maneras de saber qué está sucediendo en interbloqueo. Exclusión mutua. Si el proceso P1 se ha apoderado de algún recurso, otros procesos no pueden tomar ese proceso porque los mantiene P1. Cualquier recurso debe ser mantenido por un solo proceso, a menos que sea un solo instante. Estas cuatro identificaciones son más que todos ejemplos de lo que significan. Mantenga y espere. Si el proceso P1 contiene el recurso R1 y puede esperar a R2, y otro proceso P2 puede contener a R2 y esperar a R1. Esto se conoce como mantenga y espere. No preventivo. El proceso P1 mantiene R1 y el proceso P2 mantiene R2 y espera a R2 y R1 respectivamente. En este caso, si el proceso P2 quiere un recurso, no puede tomar los recursos de P1. Y por último, la espera circular. Considere tres procesos. Y P1 está esperando P2. P2 está esperando P3 y P3 está esperando P1. Nadie quiere dar su recurso a otro proceso y nada de los procesos tienen recursos. Y cada proceso tiene sus propios recursos. ¿Cómo se puede llegar a solucionar un interbloqueo? El interbloqueo representa una amenaza significativa para el sistema operativo. Si dedicamos ciclos de CPU a resolver el punto muerto, esto resultará en una disminución de la eficiencia y el rendimiento del sistema operativo. Cada sistema puede contar con su propio método para gestionar situaciones de interbloqueo y esto puede depender de la arquitectura del sistema. Para eliminar el interbloqueo también es necesario finalizar algunos procesos y luego reiniciarlos, lo que implica un considerable tiempo de reinicio de la ejecución del sistema. Ahora vamos a entrar a la parte de lo que es el algoritmo del banquero y de qué se trata. De acuerdo con Jiménez, el algoritmo del banquero también es llamado negativa de asignación de recursos. Asimismo, Jiménez nos muestra una manera sencilla y muy bien explicada de cómo funciona este algoritmo. Existe un banco que tiene una reserva limitada de dinero a prestar y clientes con línea de crédito. Un cliente pide dinero y no hay garantía de que haga reposiciones hasta que saque la cantidad máxima. El banco puede rechazar el préstamo si hay riesgo de que no tenga fondos para prestar a otros clientes.
El algoritmo mantiene el sistema en un estado seguro. Un sistema se encuentra en un estado seguro si existe un orden en que puede concederse las peticiones de recursos a todos los procesos, previniendo de esta manera el interbloqueo. El algoritmo del banquero funciona encontrando estados de este tipo. Los procesos piden recursos y son complacidos siempre y cuando el sistema se mantenga en un estado seguro después de la concesión. De lo contrario, el proceso es suspendido hasta que otro proceso libere recursos suficientes. Esta explicación de Jiménez es bastante precisa en cuanto al algoritmo del banquero se refiere, ya que nos da una situación de la vida real de cómo funcionan los bancos en cuanto y cómo puede llegar a funcionar también este algoritmo del banquero. Ahora vamos con las ventajas y desventajas que posee este algoritmo. Ventajas. No es necesario expulsar y hacer retroceder procesos como en la detección de un interbloqueo. Es menos restrictivo que la prevención. Y tiene también sus desventajas, que se debe a conocer la máxima demanda de recursos por anticipado. La ejecución de los recursos no debe estar forzada por la sincronización. Se tiene un número fijo de procesos y recursos y los procesos no finalizan mientras retengan recursos. Ahora pasamos a la parte donde vamos a explicar un poco lo que es el algoritmo del banquero mediante este dibujo, mediante esta gráfica. Entonces al comienzo tenemos el cuadro verde, que son los recursos iniciales. Vamos a tener tres tipos de recursos: el recurso tipo 1, recursos de tipo 2 y recursos de tipo 3, donde tenemos 9 recursos de tipo 1, 3 recursos de tipo 2 y 6 recursos de tipo 3. Luego pasamos al cuadro azul, donde tenemos que cada uno de los procesos presenta cuál es la cantidad máxima de recursos por cada proceso que va a demandar durante su ejecución. Por ejemplo, el proceso 1 va a demandar un máximo de 3 recursos de tipo 1, 2 recursos de tipo 2 y 2 recursos de tipo 3. Luego de ver la cantidad de recursos máximos por cada proceso, vamos al cuadro amarillo, donde tenemos cuáles son los recursos que los procesos están utilizando, o en otras palabras, los recursos prestados en este momento de la ejecución. Por ejemplo, el proceso 1 tiene un recurso de tipo 1 y de momento ninguno de tipo 2 y 3. Eso quiere decir que los recursos 2 y 3 están en cero y que no están siendo utilizados al momento. Por lo tanto, se presenta otra matriz de color azul un poco claro, celeste, donde se muestran los recursos necesarios por cada proceso. El proceso 1 ya está utilizando un recurso y necesita dos más para llegar al máximo de recursos en el tipo 1. Es decir, los recursos necesarios es la resta de los recursos máximos menos los recursos en uso. Y por último tenemos los recursos disponibles, que son los recursos iniciales menos la sumatoria de todos los recursos que tienen todos los procesos de cada tipo. Por ejemplo, recursos del tipo 1 serían 9 iniciales y tendríamos 1, en el proceso 1 tendríamos 1, en el proceso 2 tendríamos 5, en el proceso 3 tendríamos 2 y en el proceso 4 tendríamos 0. Eso quiere decir que nos dan un total de 8 recursos. A esos 8 recursos le restamos los 9 recursos iniciales, 9 menos 8 y nos daría 1, y así con todos los demás recursos. Conclusiones del trabajo. Gracias a la primera pregunta, pude aprender sobre el concepto de interbloqueo y cómo este afecta a los sistemas operativos. En la segunda pregunta, además con la segunda pregunta, pude desarrollar y ampliar sobre cuándo se presenta un interbloqueo y cómo resolver este problema. En la parte 3 conocí lo que es el algoritmo del banquero y su importancia para resolver los bloqueos.
y cómo este llega a ser funcional a la hora de hacer los interbloqueos, además de sus ventajas y desventajas. Y por último se muestra una imagen donde se explica de una mejor manera el funcionamiento del algoritmo del banquero mediante el uso de matrices. Y aquí están las referencias del trabajo donde saca la información y gracias a ellos puede resolver todo el desarrollo del trabajo. Y esta fue la presentación sobre lo que es un interbloqueo en sistemas operativos.